Proposiciones moleculares. Los estudiantes de la licenciatura en Derecho de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco se complacen en presentar el video educativo Proposiciones moleculares. Una proposición molecular o compuesta es la unión de dos o más proposiciones simples conectadas por lo que conocemos como operador. Un ejemplo de proposición compuesta es el enunciado: los pájaros vuelan y los perros ladran. Como notamos, existen dos proposiciones simples: los pájaros vuelan, los perros ladran, y están unidas por el operador y. Esto convierte a dos proposiciones simples en una proposición compuesta. Las proposiciones compuestas se clasifican según el operador o conjunción que contengan. Existen diferentes tipos de proposiciones. Proposiciones conjuntivas. Son aquellas que utilizan el operador y, además de sus equivalentes como pero, aunque, aun cuando, tanto como, sino, ni, sin embargo. Además, por mencionar los más comunes. Ejemplo de proposiciones conjuntivas. Tanto el padre como el hijo son maestros. Iré a verte aunque llueva. Toño es inteligente, sin embargo es flojo. Proposiciones disyuntivas. Son aquellas que utilizan el operador o y sus expresiones equivalentes como ya, bien. Es importante mencionar que la disyunción tiene dos sentidos, uno exclusivo y otro inclusivo. Disyuntivas inclusivas son las proposiciones que admiten la elección de dos opciones. Ejemplo de proposiciones disyuntiva inclusiva: Pedro es tío o es sobrino. Roberto es profesor o estudiante. Ambos ejemplos son inclusivos porque no excluye la posibilidad de que Pedro sea tío y a la vez sobrino, o que Roberto sea profesor y a la vez estudiante. Disyuntiva exclusiva son las proposiciones que no admiten la elección de dos opciones. Ejemplo de proposición disyuntiva exclusiva: Silvia está viva o está muerta. Elena es soltera o casada. Como podemos observar en estos casos, no pueden ser verdaderas las dos opciones, porque Silvia no puede estar viva y a la vez muerta, y Elena no puede estar soltera y casada al mismo tiempo. Proposiciones condicionales. Son aquellas que utilizan el operador o conjunción sí y entonces, o sus expresiones equivalentes como sí, siempre que, puesto que, ya que, porque, a menos que, a no ser que, salvo que, solo sí, solamente sí. Ejemplo de proposiciones condicionales: si es joven, entonces es rebelde. Es herbívoro si se alimenta de plantas. Cuando venga Raúl jugaremos ajedrez. Se llama triángulo siempre que tenga tres lados. Las proposiciones condicionales constan de dos elementos, el antecedente y el consecuente. La proposición que sigue de sí se denomina antecedente y la proposición que continúa después de entonces se denomina consecuente. Cabe mencionar que en este tipo de proposiciones no es necesario que haya una relación. Por ejemplo, la Tierra es redonda, entonces Lima es capital de Perú. Esta proposición es verdadera, aunque no exista relación entre sus componentes. Para finalizar, es importante considerar que en algunas proposiciones condicionales el consecuente está condicionado por el antecedente y al mismo tiempo el antecedente condiciona al consecuente. Por ejemplo, si los cuerpos se calientan, entonces se dilatan. Proposiciones bicondicionales. Se conoce como proposiciones bicondicionales a aquellas que utilizan el operador sí y solo sí y sus expresiones equivalentes como cuando y solo cuando, sí, entonces y solo entonces. Ejemplo de proposiciones bicondicionales: 1. Habrá cosecha cuando y solo cuando llueva. 2. Si apruebo el examen de admisión, entonces y solo entonces ingresaré a la universidad. Las proposiciones bicondicionales se caracterizan por tener dos condiciones, pero en sentido inverso. Por ejemplo, el triángulo es equilátero si y solo si tiene tres ángulos iguales. Se dice que se establecen dos condiciones inversas, porque si el triángulo es equilátero, tiene tres ángulos iguales, y si tiene tres ángulos iguales, es un triángulo equilátero. A esto se le conoce como condiciones inversas. Proposiciones negativas. Se caracterizan por tener el operador no y sus expresiones equivalentes como nunca, jamás, tampoco, no es verdad que, no es cierto que, es falso que, sin. Ejemplo de proposiciones negativas: nunca he oído esa canción. Es falso que el juez sea fiscal. Jamás he visto al vecino. Estas son las que conocemos como proposiciones compuestas y su clasificación. Esperamos y les sea de mucha ayuda. ¡Hasta la próxima!